Buenas tardes a todos. Antes que nada, darles las gracias por habernos invitado, tanto a mí como a Dayana, a pasar estos días aquí con ustedes. Y darle las gracias a Dios por habernos permitido venir, porque la verdad es que parecía una odisea, ¿no? Cada día había un pequeño impedimento para venir. Y bueno, finalmente el Señor ha permitido que estemos aquí y creo que no es casualidad. Creo que nada de lo que pasa en nuestras vidas es casualidad y todo tiene un significado y todo tiene un porqué. Entonces, estoy muy agradecido por estar aquí con ustedes esta mañana. No sé si se me oye bien. ¿Se me oye bien? Vale. Siempre me dicen que hablo muy bajito, entonces intentaré alzar la voz, ¿vale? Pero luego quiero hablar más alto de lo necesario. A juzgar por la frecuencia con la que se repite la palabra, el amor, en casi todas las canciones, películas, series de televisión que vemos, está claro que la solución parece, ¿no? Que la solución más simple a todos los problemas del mundo es el amor, ¿verdad? Ya lo decían los Beatles en su famosa canción All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor. Y no es difícil no estar de acuerdo con esto, pero es difícil estar de acuerdo con esta afirmación si vemos un poco lo que pasa en el mundo. Si vemos todo el odio, el sufrimiento, la violencia, los hogares rotos, vidas destrozadas a nuestro alrededor, es difícil ver cómo este mundo le cuesta aplicar esta máxima, ¿no?, del amor. Yo creo que el problema es que una cosa fácil es cantar una canción pegadiza, una cosa fácil es estar de acuerdo con una canción pegadiza o que nos gusta, o hablar sobre ello, y otra cosa muy difícil es ponerlo en obra. Otra cosa muy difícil es poner en práctica ese amor del que hablan las canciones. Todos sabemos que el amor podría podría dar una solución pacífica a los conflictos que hay en el mundo. El amor podría conseguir que el mundo avanzara mucho más rápido, que habría menos desgracias. Pero parece que no somos capaces como humanidad de practicar este amor. Y me voy a atrever a decir una cosa, parece que no somos capaces como iglesia de terminar de inyectar un poquito de ese amor en nuestra sociedad. Nos cuesta, ¿verdad? Es como que nos da la impresión humanamente que nos está costando, no lo estamos haciendo como debiéramos. Esto no es algo nuevo, no pasa ahora de nuevo, y ya en la Judea de la época de Jesús pasaba esto. Y los escribas y maestros de la ley que habían en esa época ya sabían la importancia del amor, porque la habían estudiado muy bien en el Antiguo Testamento, pero como igual nos pasa a veces a nosotros y como igual le pasa a nuestra humanidad, tampoco en su caso había una gran distancia entre la teoría y la práctica. Y en el texto de hoy veremos cómo Jesús cuenta una historia, una parábola, con la intención de dejarle claro a este maestro de la ley que viene a hablarle lo lejos que está de esa práctica del amor que tanto había predicado y del que tanto sabía en la teoría. El texto se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37, y voy a estar recordando algunos versículos durante la predicación, entonces si lo pueden tener delante por medio de la Biblia o el móvil, la tablet, lo que tengan, podemos seguirlo juntos. He titulado la predicación El significado del amor, y si alguna vez han ido a algún debate público, una mesa redonda, alguna conferencia o algo, está hablando alguien que sabe mucho del tema, alguien que es respetado sobre ese tema. Y siempre al final hay un tiempo de preguntas. Y siempre en estas conferencias hay alguien que quiere pasarse de listo, hay alguien que quiere presumir de que sabe mucho, haciendo una pregunta fuera de lugar o una pregunta hipócrita, la vamos a llamar así. Y este maestro de la ley del que nos habla el texto era esa clase de persona. Cuando leemos este pasaje vemos que Jesús se tuvo que enfrentar a uno de estos personajes, a una pregunta hipócrita, que la única intención que quería era probarle, era ponerle a prueba. En esos días, una y otra vez, estos maestros de la ley, estos teólogos de la época, intentaron pillar a Jesús en un renuncio, por así decirlo, en una metedura de pata, para acusarle quizás de herejía o para desacreditarle delante del pueblo, porque estaba teniendo tanto éxito delante del pueblo, era tan querido, su predicación, su forma de vivir, lo que él transmitía era tan auténtico que les estaba poniendo en evidencia y les estaba quitando credibilidad, y eso no les gustaba, obviamente. Pero es interesante ver cómo Jesús evita caer en la pelea, evita caer en la confrontación gratuita, porque sabe que son argumentos absurdos los que él tenía y sabe que su pregunta no llevaba a ninguna parte. De hecho, era un maestro Jesús en hacer que estas preguntas se convirtieran en una pregunta
mucho más incómoda y mucho más retadora para el que la hacía. En estos versículos vemos un ejemplo clásico de cómo Jesús maneja a este tipo de personas. A un maestro de la ley. ¿Qué es un maestro de la ley? Era un experto en el Antiguo Testamento. Planteaba una duda que aparentemente era fácil. De hecho, el hombre primero le muestra respeto, como vemos en el versículo 25, le llama maestro y hace que la pregunta sea como para pedirle un consejo para su vida. Pero Lucas nos advierte y nos aclara que en verdad no era eso su intención, era solo para probarle. Y este hombre no era alguien que buscara la luz verdaderamente, este hombre no era alguien que buscara la verdad, simplemente quería ver caer a Jesús, simplemente quería poner a prueba a Jesús. Y a lo mejor podía demostrar que no conocía la ley o que quizás solo quería que se diera a conocer como Salvador, como Mesías, y podía acusarle más adelante de algo. Por eso este hombre seguro que se decepcionó con la forma de responder que tuvo Jesús. Algunos esperarían alguna novedad teológica increíble, algo nuevo, un mensaje completamente nuevo, algo radical, algo revolucionario. Pero simplemente le responde lo que pone en el Antiguo Testamento. Simplemente le dice que sí, que lo que respondió está bien. Ese Antiguo Testamento que él también conocía. Y él, por supuesto, no pierde la ocasión para demostrar que lo sabe de memoria. Lo vemos en el versículo 27, cuando dice, el hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, correcto, muy bien, bien has contestado. Haz eso y vivirás. Es sorprendente ver cómo Jesús resume la ley del Antiguo Testamento en estos términos, porque ya lo había hecho en otras ocasiones y no dudó, al igual que este hombre, en decir estos versículos que se habían repetido tanto a lo largo de la historia del pueblo judío, como está en Deuteronomio 6.3 y Levítico 19.18. ¿Creen que dice muchísimo sobre este maestro de la ley que se supiera estos versículos de memoria? Que respondiera tan bien y tan correctamente a la pregunta de Jesús. Realmente no dice mucho de su vida espiritual, realmente no dice mucho de su corazón. Porque la verdad es que probablemente estos dos versículos se habían convertido como en una esencia de lo que era la fe en Dios para los judíos de esa época. Quizás se lo hacían repetir y memorizar a cada niño, cada domingo, cada sábado en la sinagoga, como a lo mejor nos hacen a nosotros o los que hemos nacido y nos hemos criado en una iglesia, memorizar versículos de la escuela dominical. Y a veces los tenemos en la mente y los repetimos y los citamos. Pero pocas veces nos paramos a pensar y a racionalizar y a interiorizar lo que quieren decir esos versículos en nuestra vida. Es simplemente una especie de mantra que repetimos. Es por eso que seguramente el escriba se sintió extrañado cuando Jesús le aplaudió por su respuesta. Le dijo, bien, correcto, muy bien. Ya que tenía fama de ser radical y de tener ideas novedosas. A lo mejor, si lees por primera vez este texto, sobre todo si nos estás escuchando en YouTube, también te extraña que responda de forma suave, no conflictiva y que no le lleve la contraria, cuando sabía perfectamente que le venía a atacar. A lo mejor estabas esperando a que Jesús le criticase, que se pusiera a discutir con él y que tuviera algo nuevo que decir sobre el camino a la vida eterna, que fuera contra el judaísmo o que fuera contra los fariseos, los escribas y que todo lo que habían aprendido estaba mal. Pero todo lo contrario, Jesús nunca quiso quitar ni una palabra, ni una letra, ni una coma de la ley del Antiguo Testamento. Ni sus demandas morales eran diferentes a las demandas morales que habían enseñado y que habían aprendido los judíos de la época. De hecho, insiste a la gente en que el pueblo del Nuevo Pacto, el pueblo del Evangelio, nosotros, su iglesia, debemos ser identificados por eso, por intentar obedecer la ley moral, el principio moral que hay detrás de toda la ley. Cuando Jesús dice en el versículo 28, haz esto y vivirás, no quiere decir que haciendo estas cosas, haciendo estas obras de amor, ese hombre se salvará. Eso sí que me gustaría dejarlo bien claro. Por las obras nadie se salva. Por obedecer la ley nadie se salva. Por ser buena persona nadie se salva. Lo que pasa es que esas obras de amor eran la única seña identificativa, visible, física, externa, que tenía el pueblo de Dios para hacerse conocer, para identificarse, para levantar la mano, para decir, aquí estamos, somos el pueblo de Dios. Que esa persona
está estrechamente relacionada con el cielo. Y ese hombre, ese maestro de la ley, en realidad lo que estaba preguntando a Jesús era cómo podía él estar seguro de que pertenecía al pueblo de Dios. Él se creía parte del pueblo de Dios y él estaba muy orgulloso de su linaje, de su raza, de pertenecer al pueblo judío. Y la respuesta de Jesús no es revolucionaria, le remite a textos que ya conocía, Levítico y Deuteronomio, y también lo vemos en Romanos 13, del 8 al 10. Lo podemos leer, yo lo tengo aquí apuntado. Romanos 13, del 8 al 10, dice: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. El amor es el requerimiento de Dios, porque el reino de Dios, porque el reino de los cielos es un reino de amor. Este hombre responde como mejor sabía, responde lo mejor que sabía, lo mejor que había aprendido humanamente en la sinagoga. Los que van al cielo son los que aman a Dios y a su prójimo. La ley escrita en piedra que Moisés hizo en el monte Sinaí y que tanto conocía, y que es la misma ley moral que se escribe en el corazón humano por el Espíritu Santo, pero el cumplimiento de esa ley es el amor. Pero me imagino que a algunos de los oyentes no les serviría esa respuesta tan teórica. Me imagino que algunos de los que estaban escuchando a Jesús en esa mañana, en ese día, pensaban: vale, sí, Jesús, vale, sí, rabí, maestro, ya sabemos que la obediencia a la ley moral es la evidencia de una persona renovada. Ya sabemos todo eso. Esta gente nos lo enseña cada domingo, cada sábado en la sinagoga. Estamos hartos de escucharlo. Pero este hombre, este maestro de la ley, tenía una perspectiva teológica diferente a la de Jesús. Solo nos tenemos que fijar en su pregunta para ver que estaba descarriado espiritualmente. Cuando le preguntan en el versículo 25, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Había una contradicción en sus palabras. Como muchos judíos de la época y muchos cristianos, desgraciadamente, en esta, sobre todo católicos, aunque también muchos evangélicos, desgraciadamente, están descarriados en este asunto, pensaban que la salvación se ganaba por su propio mérito, por sus propias obras, y no como un regalo inmerecido y que no se puede pagar como regalo de la gracia de Dios. No veía el amor de Dios y al prójimo como un fruto normal de la obra del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios, sino como un pago que él tenía que hacer para salvarse. Por eso sorprende que Jesús no le reprende rápidamente, sino que parece que le aplaude y le responde afirmativamente: haz esto y vivirás. Pero no podemos menospreciar la sabiduría pastoral enorme de nuestro Señor Jesús. Está siendo un pastor aquí, el pastor de pastores, porque hace todo esto como un preludio para hacerle una enseñanza poderosísima a este hombre que tenía preparada para él y para todos los que estaban escuchando y para todos los que la estamos leyendo hoy de nuevo, hoy en día, 2000 y pico años después. Pensemos por un momento en qué clase de persona era este experto de la ley. Era un estudioso profesional de las Escrituras. Le pagaban por eso. Se las sabía de memoria, del Génesis hasta Deuteronomio. Había participado en 1000 debates, conferencias, seminarios, todo lo que hubiera en esa época, de manera que se sentía muy preparado, se sentía muy bueno en ese asunto. Podía responder a cualquier pregunta y quería lucirse. Y este hombre estaba harto de teología. Él lo último que quería era que alguien le recordase unos principios teológicos que él ya sabía o que él creía saber. Los tenía tan masticados que ya habían incluso perdido su sabor, como un chicle que llevas mucho tiempo en la boca. Y él no se había puesto delante de Jesús buscando una respuesta a su pregunta facilona, porque él ya se la sabía, él ya sabía la respuesta fácil. Él quería debatir, él quería pelear. Debatir con una persona así era perder el tiempo para Jesús. Lo que aquel hombre necesitaba no era enseñanza, lo que aquel hombre necesitaba no era discusión,
era humildad. Y el Señor le va a dar una lección enorme de humildad, empezando por Él mismo y luego devolviéndole la pregunta para que Él también tenga humildad, como vamos a ver a medida que avancemos en el texto. Aquel hombre, el problema que tenía es que de verdad se creía capaz de amar a Dios y amar a su prójimo. Nosotros nos creemos capaces de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. A mí me cuesta. A mí me cuesta cada día amar a según qué prójimo. Y si soy sincero, cuesta amar a Dios como Dios se merece que le ame. Y si hacemos un examen de conciencia, tenemos muchas cosas cada día del que pedirle perdón a Dios y que revisar en nuestro día a día. Es complicado amar a Dios como Dios se merece ser amado. Y es complicado amar al prójimo como a ti mismo. Aquel hombre se creía capaz de amar a Dios y amar a su prójimo. De verdad creía que era fácil. Y este era su error fatal. Está ahí donde estaba toda su teología, toda su enseñanza, todo lo que él sabía estaba fatal, estaba erróneo. Estaba muy satisfecho consigo mismo. La única forma que tenía Jesús de ayudar a este hombre era apretar, perforar su autosuficiencia con una pequeña dosis de convicción de pecado. Tenía que hacerle entender a ese hombre que fuera consciente de lo que había en su vida. Y esa convicción de pecado es una idea tan pasada de moda en nuestros días que también cuesta. Cuesta entenderla, cuesta predicarla y cuesta transmitirla. Pero Jesús lo hizo. Jesús sabía que no lo iba a conseguir por medios teóricos, así que decide contarle una historia, decide contarle una parábola de forma práctica para ilustrarle esto mejor. Y esto es lo que nos lleva a la parábola de hoy, de esta tarde, que está en los versículos del 29 al 35. Los repasamos si quieren. Dice así. Empezamos en el 30. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al lado del camino. Un sacerdote pasó por allí, de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio tirado, pero también siguió de largo por otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre con su propio burro y lo llevó hacia un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan de esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. En el versículo 29 vemos que el escriba considera la respuesta de Jesús como una derrota que está sufriendo, quizás porque el tono de Jesús es benévolo, da a entender que él no es, o quizás porque el tono de Jesús da a entender que él no está cumpliendo con ese amor. Y esto lo deja en evidencia delante del pueblo. Pero esto se deduce de las palabras de Lucas cuando dice que para justificarse a sí mismo, el maestro de la ley le pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Es decir, quería colocarse en el lado correcto, en el lado de los buenos. ¿No nos pasa eso a nosotros siempre? No nos consideramos siempre buenas personas. En general somos buenas personas, ¿verdad? Es raro ver a alguien que no se considera buena persona a sí mismo. Queremos estar en el lado de los buenos y esta persona también quería estar en el lado de los buenos. Pero el desafío moral que lanza Jesús parece que le ofende y le hace sentir incómodo. ¿Pero acaso no nos pasa lo mismo a todos cuando nos desafían con el mandamiento del amor? Chesterton fue un escritor británico del siglo XIX que decía una frase que es maravillosa. Dice: el cristianismo no es algo que después de probarlo se demuestra que falla, sino más bien es algo que se considera de antemano tan difícil de probarlo, tan difícil, y que por ello se descarta el probarlo. Nadie que haya probado el cristianismo de verdad puede decir que haya fallado. Si somos sinceros, cuando ha fallado el cristianismo en nuestra vida, es porque no lo hemos puesto de verdad en práctica, es porque no lo hemos puesto de verdad en obra.
Como ya hemos visto, todo el mundo está de acuerdo en que la teoría de amar al prójimo está bien, pero cuando hay que llevarlo a la práctica, todos nos avergonzamos por la exigencia de esa orden en nuestras vidas. Nos contentamos con aliviar nuestras conciencias, convenciéndonos a nosotros mismos de que, bueno, que en verdad amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Existen dos formas en que normalmente intentamos hacer lo que hizo el escriba con la pregunta que le hizo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Existen dos formas en las que queremos escapar del mandamiento del amor. Una de ellas es la técnica del yo no le hago daño a nadie. Yo no le hago daño a nadie. Esta técnica es muy fácil de hacer, consiste en convertir el mandamiento positivo en negativo. Ama a tu prójimo es positivo, no hacer daño a nadie es negativo, y es más fácil no hacer daño a nadie que amar a tu prójimo. El amar a tu prójimo se convierte en que no le haga daño a nadie. Esta justicia pasiva es más fácil, puesto que no he robado, no he matado a nadie, me puedo acostar esta noche tranquilo y dormir en paz. Era sin duda la justificación que encontraría el levita y el sacerdote de nuestra historia. Con esta técnica, tanto el levita como el sacerdote podían seguir su camino sin problema, sin conciencia. Ellos no le habían causado el mal al pobre que estaba en el suelo. Tampoco le habían hecho más mal. Pero bueno, podían seguir con su camino porque yo no le he hecho daño a nadie. Podían haber pensado que quizás era una tontería parar, quizás era una trampa de unos ladrones que les querían robar, o tal vez podían decir que, bueno, si me paro y ya está medio muerto, si toco un cadáver, como soy un sacerdote, luego me tengo que limpiar, tengo que hacer un montón de cosas, esto va a hacer que lo que voy a hacer tarde más. Podía poner mil y una excusas, tanto el sacerdote como el levita, tanto el sacerdote como el ayudante. Eran personas de reputación en la comunidad, eran personas con responsabilidades dentro de la sinagoga, eran lo que hoy llamaríamos seguidores de Dios, que decían amar a Dios y amar al prójimo, pero no se pararon a ayudar al que estaba en el suelo. Hicieron la técnica del yo no le hago daño a nadie. La razón principal para defender su posición era pensar que el mandamiento de Dios de amar al prójimo no les exige hacer nada por él, simplemente no hacerle otro daño. Y creían de verdad que el mandamiento pasaba por alto los pecados de omisión. Y les voy a decir una cosa, los pecados de omisión en nuestra vida son mucho más abundantes, casi siempre, que los pecados de acción. La otra técnica es la técnica de la caridad comienza en casa. Esta técnica conlleva que el mandamiento del amor tiene ciertos límites de aplicación, dependiendo de la raza, del origen, de lo que conozca esa persona o de lo que me caiga bien o mal. Esto parece raro, pero no es tan extraño, incluso en nuestros ambientes cristianos, desgraciadamente. Nuestro escriba preguntaba a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Suponiendo que respondiera Jesús: nuestros compañeros judíos, era la respuesta que él esperaba. Ningún maestro de los presentes le habría llevado la contraria. No habrían ido más allá. Quizás pensó que la respuesta de Jesús, si incluyera gentiles, pues le podría dar cierta oportunidad para levantar polémica, debate, pero Jesús no le responde así, le responde con esta parábola. No pensaba este escriba que la respuesta de Jesús en forma de historia iba a caerle como la bomba que le cayó. Para comprender la dimensión de esta bomba que le estaba dejando caer Jesús a estas personas en los versículos 34, tenemos que entender un poco la audiencia judía que estaba escuchando esta parábola. Debemos entender el sentir que tenía el pueblo judío por los samaritanos. Era la típica historia de xenofobia, era una típica historia de racismo, era una típica historia de odio malsano, el que tenían los judíos por los samaritanos. Venía de muchos años atrás, era muy histórico. Estaban tan familiarizados con estamos hoy en día tan familiarizados con la parábola del buen samaritano, que la palabra samaritano para nosotros tiene un regusto bueno, ¿verdad? Cuando pensamos en samaritano, pensamos en el buen samaritano. Pensamos en una buena persona. Pero la palabra samaritano, a oídos de un judío de la época, era horrible. Era la peor cosa que podían oír, la peor cosa a la que se podían acercar, la peor clase de persona con la que se podían cruzar. No merecían nada, según ellos, los samaritanos. Los rabinos, a los mendigos, les aconsejaban no tomar
una ofrenda, una limosna de un samaritano, porque decían que ese dinero estaba sucio, estaba contaminado. Le deseaban lo peor. Hasta ahí llegaba ese odio. Jesús no podía haber escogido un héroe más ofensivo para su historia. No podía haber elegido un héroe más ofensivo para los oídos que estaban escuchando su parábola. Incluso la comparativa que hace era ofensiva, porque está comparando a ese samaritano con un levita y con un sacerdote, para que nos entendamos en nuestro lenguaje evangélico de hoy en día, con un pastor y con un anciano, con un diácono, con personas que servían cada semana en la iglesia, en la sinagoga. Esos dos pilares de la clase dirigente judía habían sido desbancados moralmente por el hombre menos pensado, por la persona más despreciada por la sociedad en aquel momento. Poco a poco dice que el samaritano es el que cumple realmente con la ley del amor de Dios, la misma que el levita y el sacerdote han dejado pasar. Su aceite y su vino seguían en sus alforjas, listas seguramente para algún ritual del templo, mientras que el del samaritano curaba las heridas del hombre. Ellos seguían de largo, con miedo a que ese hombre se levantara y fuera una trampa de ladrones, mientras que el samaritano fue valiente, se paró, ayudó y arriesgó su vida. Hace el resto del camino a Jericó a pie, con el hombre desconocido en su cabalgadura, con lo peligroso que era en aquella época caminar por esos caminos. Se paró, lo subió a su caballo y siguió su camino a pie hasta que lo puso a salvo. Mientras que los sacerdotes guardaron su dinero, seguramente para cumplir con lo que ellos entendían que debían cumplir, con el diezmo en la sinagoga, mientras que éste estaba gastando su dinero en pagarle una habitación pone aquí en mi versión 2 monedas. Les voy a decir una cosa, ese dinero era el salario de un mes en la época. El salario de un mes. ¿Se imaginan? Darle a alguien 800, 900, 1000 euros de golpe a un desconocido, invertir ese dinero en un momento dado de infraganti para ayudar a alguien. ¿Cuántos de nosotros, honradamente, estaríamos dispuestos, sin duda, sin dudarlo ni un segundo, a hacerlo? Duele pensarlo. También es interesante ver cómo ese aceite y ese vino seguían en las alforjas del sacerdote y el levita, mientras que el aceite y el vino del samaritano estaba sirviendo a ese hombre. Y me sirve también de aplicación extra para nosotros en esta mañana. ¿Cuántas veces aplicamos nuestros dones, nuestras virtudes, nuestros recursos, nuestras cualidades en servir en la iglesia, lo cual está genial, está muy bien, y les animo a que lo hagan, que lo sigan haciendo y lo hagan todavía más. Pero ¿por qué no plantearnos salir de estas 4 paredes y aplicar nuestros dones, nuestra profesión, nuestro dinero, todo lo que el Señor nos da para ayudar a los que nos encontramos en el camino? Aunque no crean lo mismo que nosotros creemos, aunque sean todo lo contrario a lo que nosotros queremos ser en la vida, aunque tengamos un montón de reservas sobre su estilo de vida, pero mostrarles el amor que un día Jesús nos mostró a nosotros, dándonos salvación, dándonos vida eterna y dándonoslo todo, siendo las personas que hoy decimos ser, hijos de Dios y seguidores de Jesús. El desafío del amor, los versículos 36 y 37. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Podemos imaginarnos al escriba tragando saliva cuando le obligaban a responder de nuevo a esa pregunta. No es capaz de decir la palabra samaritano, si se dan cuenta. En ninguna versión de las que he consultado dice el samaritano. Hasta ese punto llega esa animadversión por ese grupo humano que tenían los judíos. No es capaz de decir el samaritano porque esa palabra trae demasiadas connotaciones negativas a su pueblo. Por otro lado, no puede negar la evidencia. Con la parábola, el Señor le ha dado una lección de humildad tremenda.
no puede negar la enseñanza moral de Jesús. Simplemente responde seguramente con la cabeza baja, cabizbajo, el que hizo misericordia. A mí me gusta imaginarme, yo soy un poco radical también aquí, me gusta imaginarme a Jesús esbozando una cierta sonrisa cuando ve el desconcierto de su oyente, pero no una sonrisa como burlona o de sarcasmo. No, Jesús no es como nosotros. Jesús, gracias a Dios, es muchísimo mejor que nosotros. Seguramente era una sonrisa de cierto cariño, de cierta empatía, de decir, ahora lo entiendes, ahora te das cuenta de lo equivocado que estabas, estás en el camino de empezar a entender la verdad. Ahora entiendes que perdías tu tiempo intentando buscarme las cosquillas, intentando buscar que yo cayera, cuando lo que realmente necesitabas era buscar a mi Padre, buscarme a mí, buscar el camino. Aquel hombre que había venido con ganas de pelea, de repente se encuentra, si no derrotado, por lo menos culpable, como vemos en el versículo 37. Esa orden que le está haciendo de ir y hacer lo mismo desenmascara toda la hipocresía de ese escriba y seguramente la de todos nosotros cuando nos planteamos realmente si estamos haciendo práctica de ese amor. Es muy fácil caer en bonitas palabras sobre el amor en canciones o en poemas o en series o en guiones de cine, y caer en bonitas palabras sobre el amor al prójimo es fácil, pero esta increíble parábola de Jesús nos lleva al terreno de la aplicación práctica. Aplicar esa teoría moral en la vida real. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ir y a obrar por amor a nuestro prójimo? En este punto, un legalista querría calcular el precio, querría calcular el camino. ¿Cuánto tengo que hacer para cumplir? Dime, Josué, ¿qué tengo que hacer para hacer esto bien? Calcular hasta dónde debía llegar para decir, he amado. La consecuencia de este cálculo convierte el amor en algo tibio, en algo barato, en algo, si me permiten la palabra coloquial, en algo cutre. Le quita todo su valor, le quita toda la belleza, todo el esplendor de esa palabra. Nada que ver con el verdadero valor del amor y el verdadero valor del ser humano. El verdadero valor del ser humano que solo podemos entender cuando entendemos cómo Dios nos ha amado, entregando a su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros. El amor no es caridad, en general. Tú puedes decir que amas a todo el mundo, pero en realidad no soportas a fulanito de tal. Ponle el nombre que tú quieras. Te digo una cosa, precisamente, fulanito de tal es la unidad de medida de amor que Dios tiene para ti en tu vida. Amar a fulanito de tal es la medida de amor que Dios ha puesto en tu vida. Es así de duro y así de difícil. Y solo se puede cumplir con esa unidad de amor si tienes a Jesús en tu corazón. Si dejas que el Espíritu Santo te cambie y te transforme cada día. Aquí Jesús nos propone que el amor requiere preocupación por el individuo y es muy fácil sentir compasión por la masa que está pasando hambre en lugares desfavorecidos como África, Asia, pero es muy poco es muy fácil sentir esa compasión porque realmente es poco lo que podemos hacer humanamente, a no ser que estemos metidos a tiempo completo en una ONG. Pero es más difícil mostrar generosidad por el que se cruza en nuestro camino cada día. El verdadero amor solo fluye en el contexto en el que uno está, en la relación entre tú y yo. Porque solo en una relación de este tipo se puede ver el amor como una expresión práctica. En el Evangelio de Juan, y ya vamos acabando, vemos cómo Judas acusa a María de Betania de derrochar el perfume a los pies de Jesús. ¿Conocen esa historia? María de Betania se encuentra en una reunión con Jesús y con muchos otros hombres y rompiendo completamente los estándares de la época, porque era una sociedad muy patriarcal, rompe todos los protocolos y derrama un perfume carísimo a los pies de Jesús y luego lo seca con sus cabellos. Y todos quedan extrañados y Judas le acusa de haber hecho un derroche.
innecesario, que con ese perfume se podía haber vendido y el dinero se podía haber dado a los pobres, a la masa de los pobres. Judas no estaba aquí pensando en un pobre en particular. Judas no estaba aquí pensando en personas individuales. Judas estaba haciendo una hipocresía. Judas estaba haciendo un brindis al sol, si me permiten. Esos pobres, entre comillas, reflejan lo facilón del amor que nos gusta practicar muchas veces a nosotros, que es impersonal, es frío. Y vale que lo que hizo María fue quizás exagerado, un derroche. Pero ¿acaso el amor no es un derroche? ¿Quién de aquí ha amado alguna vez? ¿Quién de aquí ha estado enamorado? Veo que no levantan la mano nadie. Qué pena siento por usted. Deberían enamorarse. Es increíble enamorarse. Es increíble amar a alguien, más que a ti mismo. El amor es un derroche. Yo me casé con Dayana en 2019, llevamos poquito casados. Y estamos todavía aprendiendo a estar casados. Estamos todavía aprendiendo a caminar en el matrimonio. Y es complicado amar a alguien a ese nivel. Es complicado porque, como dice el Señor, a veces tienes que caminar una milla más por el otro. Y a veces tienes que, si te pide la capa, darle la capa y la túnica. Y quedarte tú desnudo y pasando frío. Y no es fácil. Sobre todo cuando has vivido muchos años solo. Y solo tenías que preocuparte por ti mismo. Pensar en la otra persona y pensar en la otra persona como ti mismo es muy complicado. Es fácil cuando estás enamorado, pero cuando no hay esa relación de amor, es muy difícil. Y claro que es un derroche. El amor siempre es derroche. No se puede calcular. Yo no puedo calcular el amor que siento por Dayana. No se puede calcular y no te lo puedo mesurar. No te puedo decir, hoy te amo hasta aquí, hasta aquí. No, te amo. Es inútil decirle a un novio que se gaste una cantidad determinada en un anillo de compromiso. No hay límite. María sabía que el amor no tiene límites, María de Betania. El amor no se puede calcular, lo sacrifica todo por el prójimo. Y este reto es el que nos plantea esta parábola de Jesús, a cada uno de nosotros hoy en día. Que no calculemos en el amor que damos, ni que miremos a quién lo damos, ni su raza, ni su condición, ni lo que haya hecho en el pasado, ni lo que esté haciendo en el presente, ni si es amigo o enemigo. Y estoy seguro de que no era necesario que te recordase estos conceptos hoy en día, si llevas mucho tiempo en la iglesia, estoy seguro porque son muy básicos. Y estoy seguro de que como el maestro de la ley también sabías que si este amor se aplicase al mundo, pues el mundo cambiaría radicalmente. Y estoy seguro de que sabes como yo que es una utopía pensar que esto va a pasar mañana, que el mundo va a cambiar, que el mundo va a empezar a amar y todo va a cambiar. Vivimos en un mundo horrible en el que cada uno mira para el otro lado cuando a alguien le hacen algo por la calle. En un mundo individualista en el que cada uno se preocupa por sí mismo y en el mejor de los casos por su familia y por sus amigos. Pero hay una buena noticia y es que ese amor que parece utópico, que parece que nunca va a pasar en este mundo, ya sucedió. Sucedió una vez, hace más de 2000 años. Sucedió en la misma Judea en la que estamos contando la historia de hoy. Cuando el Señor Jesús bajó a la tierra en forma de niño, creció, desarrolló su ministerio en la tierra, murió en la cruz y resucitó por nosotros. Esa fue la única vez que un ser humano desarrolló este amor del que estoy hablando en esta mañana. Es la única vez que ha podido ser porque lo hizo nuestro Señor Jesús, que era 100% humano y 100% Dios. Era enteramente humano y enteramente Dios. Era el Hijo de Dios y era Dios mismo. Ese Jesús histórico del que ahora hoy en día todo el mundo quiere quitarle valor histórico, valor de enseñanza, que simplemente era un buen maestro, pero nada más, que sí, vale, a lo mejor existió, pero era simplemente un hombre. Ese Jesús de Nazaret era Jesucristo, es Jesucristo, es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador y es el ejemplo perfecto de amor. El único ejemplo perfecto de amor que hemos podido ver reflejado en este mundo, en esta tierra. Y tengo una segunda muy buena noticia que darte en esta mañana, a los que están aquí y a los que nos están escuchando en YouTube. Ese Jesús va a volver.
Y yo tengo la absoluta certeza de que va a volver más pronto que tarde. Y va a poner todo en orden. Va a dar paz al mundo. Va a dar amor a los que han sido odiados, despreciados y maltratados. Va a revertir todo lo que está mal en este mundo. Porque nosotros no podemos hacerlo. Pero sí tenemos una misión como creyentes. Y es ese reino de Dios que trajo al mundo, pero no. Ese reino de Dios que está aquí, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Ese reino de Dios tenemos que inyectarlo en nuestra sociedad cada día, aunque sea de una forma minúscula, aunque seamos una manada pequeña, un rebaño pequeño. Tenemos que transmitir el reino de Dios en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo visible y tenemos que hacerlo palpable. Y esperar con fe y esperanza que el Señor venga y venga pronto y lo instaure de forma definitiva. Que ese es mi deseo para ustedes esta mañana y que podamos ponerlo en práctica, yo el primero cada día. Que el Señor nos bendiga.